una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. El nuevo orden mundial no nos traerá paz, amigos. Pero hoy estamos en el Santo Sábados, en esta hora final ya de las horas del sábado, y nos sentimos gozosos de poder alabar al Creador y de haber alabado al Creador también en las horas previas. Como sabemos, desde el viernes en la puesta del sol comienza el sábado, y al ponerse el sol, como vamos a terminar hoy sin duda, vamos a poder alabar también a nuestro Creador porque Él nos dio este sábado. Que Dios pueda bendecirnos, que Dios nos acompañe y que sintamos gozo en nuestros corazones mientras alabamos a aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Que la bendición del Señor esté con cada uno de nosotros en este sábado y realmente gustemos del sabor espiritual que tiene el Santo Sábado. Vamos a meditar previamente, como lo hacemos frecuentemente. Mientras meditamos y acercamos nuestra mente al Todopoderoso para que realmente Dios pueda obrar en nuestro ser entero y podamos así acercarnos a aquel Creador y a aquel Redentor, porque por Él fueron hechas todas las cosas y Él también fue nuestro poderoso Salvador. Los cielos cuentan del Señor la gloria y el poder. En las estrellas que se ven sobre el azul cenit. Gloria al Señor, a nuestro Dios, proclaman nuestras almas. Rendimos gloria al Hacedor con todo el corazón. Tus glorias proclamadas son por cuanto aquí se ve la flor, el viento y el gorrión, la risa del bebé. Bien sé que en tu presencia estoy, que tú conmigo vas. Y si al confín del mundo voy, tu Dios allí estás. Viajero de la vida soy en esta senda terrenal, y mientras prosiguiendo voy, vivir anhelo para Cristo. Vivir anhelo para Cristo. Vivir anhelo para Cristo. Que donde quiera esté, su luz se pueda ver. Vivir anhelo para
pueda ver, vivir, anhelo para Cristo. Feliz sábado para todos. Después de estos lindos minutitos donde pudimos escuchar y meditar acerca de este día tan especial que Dios preparó para cada uno de nosotros, los voy a invitar ahora a que juntos cantemos una canción titulada Señor, reposamos. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa ferviente, sincera oración, pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. Alienta a tus hijos que obtengan victoria, que puedan fielmente tus leyes cumplir. Y cuando vinieres, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Qué lindo no saber que Dios preparó un día especial para cada uno de nosotros, que Dios preparó un momento especial porque se quiere encontrar con vos sin distracción de nada de lo que suele suceder en la semana. Vamos a leer un pensamiento que se encuentra en la Biblia, que ya lo compartimos el sábado pasado, pero lo vamos a recordar. Está en Isaías 58, 13 y 14, y dice lo siguiente: si retrajeres el día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi santo día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Dios nos dio este día especial para que compartamos. Y en esta escuela que estamos realizando todos los sábados, Dios te quiere enseñar algo. Y es lo que estamos intentando transmitir, lo que dice su palabra, no lo que le decimos nosotros. Es por eso que antes de, como anunciaba ayer el licenciado Rubén, hoy vamos a aprender un poquito más acerca de la fe.
Pero antes de eso vamos a preparar, ¿no? Nuestra mente, vamos a preparar nuestros corazones para que estemos abiertos a las cosas que Dios nos quiere mostrar. Y lo vamos a hacer mediante el canto En tu nombre comenzamos. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Esta escuela nos enseña tu palabra a obedecer y tu ley en nuestra vida ante el mundo a enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a instruirnos, ¿no? ¿Qué les parece si antes de abrir la palabra de Dios tenemos una oración pidiendo al Espíritu Santo, como venimos aprendiendo en esta semana, que nos acompañe en este momento? ¿Oramos? Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias porque nos das esta oportunidad de aprender un poquito más. En este momento te pedimos que nos des el entendimiento para aprender, y no solo aprender, sino también poner en práctica lo que vamos a escuchar en este momento. Que sea todo conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Como ya se viene anunciando, esta semana, a lo largo de la semana, hoy vamos a hablar acerca de la fe, ¿no? ¿Qué es la fe? ¿Ustedes qué creen? ¿Se puede comprar la fe? ¿Podemos decirle a Dios, Dios, dame medio kilo de fe? ¿Podemos ir al kiosco y decirle, hola, vengo a buscar fe? ¿Cómo es esto de la fe? La Biblia dice mucho acerca de este tema y es algo muy importante en la vida de toda persona que quiere seguir a Cristo. En esta ocasión vamos a compartir, ¿sí? Yo traje mi Biblia. Ustedes ahí donde estén, en cualquier parte del mundo, en su casa, en la habitación, donde sea que estén observando, ¿no? Los invito a que busquen sus Biblias físicas, así como la que tengo yo, en el celular, en la tablet, ¿no? Donde estén compartiendo, para que se den cuenta que lo que vamos a hablar son palabras que nos dice Dios a través de la Biblia, ¿no? En este caso, lo vamos a hacer en Hebreos 11. Hebreos 11 tiene un título, este capítulo, ¿no? Que habla acerca de la fe. Muchos también lo conocen como la galería de la fe, ¿no? Podríamos decir que este capítulo del libro de Hebreos es como que si estuviéramos entrando en un museo y tenemos una pared llena de cuadros, ¿no? Es como que están pintando la fe. O siendo más específicos, es como una línea de tiempo donde aparecen grandes personajes que tuvieron que ver con la fe. Y saben, Pablo en Romanos nos dice que todo lo que se escribió
es para nuestra enseñanza, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia. Leo el capítulo 11, el versículo 1. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es esto de esperanza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver? Que sin fe, fíjense que es algo interesante, la Biblia es clarita, dice que sin fe no podemos agradar a Dios. ¿Pero qué significa? Y lo vamos a ver a través de... Voy a tomar 3 ejemplos de todos los que hay en este capítulo, ¿no? Después los invito a que en sus casas donde estén puedan leer el capítulo completo, ¿no? El capítulo 11 de Hebreos. Pero voy a tratar 3 nomás casos, diríamos 3 ejemplos para que podamos entender. Y saben, en el versículo 4, por ejemplo, aparece Abel, como acá lo ven en la línea. También aparece Enoc, también aparece Noé, Abraham, Moisés, ¿sí? Y yo me quiero detener ahora en Noé. Y para ello voy a leer el versículo 7, que dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué hizo Noé para estar en este capítulo? ¿No? Pienso que si queremos aprender un poquito más de la fe, tendríamos que ir a entender qué fue lo que pasó en esa época. Y para eso vamos a ir a Génesis, el capítulo 6. Y leo el versículo 17. Y he aquí, yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda la carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Qué interesante, ¿no? Ya en este seminario que venimos haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Venimos haciendo el seminario junto con esta pandemia, podríamos decir, ¿no? Ya hablamos acerca de lo que pasó con Noé y de lo que pasó acerca del diluvio. Algo muy interesante, la gente en ese momento no conocía qué era la lluvia. Imagínense Dios hablando y diciéndole a Noé que iba a pasar un diluvio. No solo que iba a haber un diluvio, sino que se iba a destruir toda la tierra. Pero se salvaron algunas personas, Noé y su familia, dice, ¿no? Dios le mandó a construir un arca. Le dio algunas instrucciones, le dijo, bueno, de tal madera, de tal medida, tantos pisos, ¿no? Eso ya lo vimos, ya lo estuvimos estudiando. Y Noé lo hizo. Pero no toda la gente de esa época estaba de acuerdo con lo que hizo Noé. No toda la gente entendía lo que estaba haciendo Noé. Es más, yo me calculo y pienso, ni siquiera Noé entendía lo que estaba haciendo. Pero aunque no entendía, él decidió obedecer la voluntad de Cristo. Aunque no entendía, todavía no había visto lo que iba a pasar. Él no estaba seguro si realmente iba a suceder lo que Dios le había dicho. Pero ante esa incertidumbre, él decidió estar firme y confiado en lo que Dios le había dicho. Y vamos a ver que en estos 3 ejemplos que les dije que íbamos a tomar, se repite algo en los 3, que es lo siguiente. Primero, Dios habla. Segundo, la persona actúa. Lo mismo pasó con Abraham, ¿no? Si volvemos a Hebreos, el capítulo 11, luego el versículo 8, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. ¿No? Otra vez, Jesús pidiendo cosas que por ahí muchas veces no se entienden. Y vamos a ir de vuelta, vamos a volver al principio de la Biblia, al Génesis, el capítulo 12, y voy a leer el versículo 1, 2 y 4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela,
y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y era Abraham de la edad de 75 años cuando salió de Harán. Estamos en la época ahora de Abraham. Sí, Noé le hizo caso a Dios y Dios cumplió su palabra. Ahora estamos en la época en la de Abraham. En la época en la que vivía Abraham, era común vivir con su familia, ¿no? Tenían grandes tierras, trabajaban en el campo. Y Dios le dice, bueno, viste que vos estás cómodo donde estás viviendo. Viste que tenés tu trabajo, tenés tu casa, tu familia. Tenés que irte. Qué situación incómoda para Abraham, ¿no? Dejar mi comodidad para hacerle caso a Dios. ¿Ustedes qué harían en esa situación? Dios le estaba pidiendo algo que iba en contra de lo que él creía. O sea, estaba pidiéndole que deje a su familia. O sea, podríamos decir que Dios le estaba pidiendo que vaya quizás en contra de lo que muchos de sus familiares le decían. Iba a tener que ir en contra quizás de lo material le pedía, ¿no? O sea, lo que ella tenía. Y sin embargo, ante esta situación adversa, Abraham decide salir y hacerle caso a Dios. Y todos sabemos cuál es la historia, ¿no? Abraham fue muy grande y Dios prometió con lo que había cumplido. Es por eso que Abraham aparece en esta historia. Fíjense cómo este patrón se repite, ¿no? Dios pide algo que quizás suene raro, pero Dios cumple lo que promete. Volvemos a Hebreos. Dijimos que íbamos a ver 3 ejemplos. En el versículo 24 del capítulo 11 de Hebreos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Y el 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe Moisés cruzó el mar rojo. Hoy es fácil decirlo, ¿no? No, sí, Dios abrió el mar rojo y sin embargo el pueblo pasó, pero el pueblo después se quejaba, ¿no? Pero imagínense ustedes en esa situación. Vamos a ponernos un poquito en esa situación. Vamos a Éxodo. A Éxodo. Aquellos que conocen la Biblia me acompañan, ¿no? y comparten. El que no, esto es un aprendizaje, de a poquito vamos a ir conociendo. Lo importante es que busquemos en la Biblia para que corroboremos que lo que dice lo dice la Biblia, no lo digo yo. Y en Éxodo, el capítulo 14, ¿sí? Vamos a leer. Para ponernos un poquito en situación. Estamos en la época de Moisés. ¿Se acuerdan que el sábado pasado hablábamos del maná? Bueno, esto ocurrió antes del maná. Dice el capítulo 14, el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Claro, ¿no? Dios le dice, di que marchen. Pero si vamos a ese momento, adelante tenían el mar. Y atrás tenían a un pueblo, a los egipcios que los querían matar, al ejército. Y yo me pregunto y me pongo en el lugar de Moisés. Y Señor, ¿cómo? Si para adelante es imposible. Hay un muro de agua, podríamos decir. Y atrás hay un montón de espadas. Podríamos decir que Moisés y el pueblo estaban entre la espada y la pared. Y Jesús le pedía que avancen. Entonces dice que Jehová le dijo, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Se dan cuenta? Dios no abrió el mar y después pidió al pueblo que marche. Moisés tenía que hacer algo. Dice que le dice a Moisés, extiende tu vara y vas a ver. Y yo me imagino, me pongo en el lugar de Moisés.
¿no? Y Moisés nervioso porque veía el mar adelante, el pueblo egipcio atrás, el pueblo de Israel, ¿no? Más de 1 millón de personas, y él diciendo, bueno, ¿qué harían ustedes en esa situación? ¿Harían caso a lo que Dios le dice o no? Sin embargo, dice que Moisés, en el versículo 21, extendió su mano sobre el mar. ¿Se dan cuenta de algo, no? Cuando Moisés extendió su mano sobre el mar, Jehová hizo que el mar se retirase. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Un mismo patrón en las 3 historias y en los 3 ejemplos que acabo de mencionar. Dios habla, la persona obedece y entonces se ven los milagros. Si Moisés no hubiese extendido su mano, quizás esto nunca haya sucedido. Si Abraham no se hubiese ido de su parentela, quizás nunca hubiésemos encontrado a Abraham en este lugar. Y trayéndolo un poquito más a estos días, Santiago nos explica un poquito mejor esto de la fe. Muchos utilizan el capítulo 2 de Santiago para hablar de que si la salvación es por la fe o por las obras. Acá no está hablando de esto. Santiago no está queriendo decir si somos salvos o no somos salvos por la fe. Santiago está enseñando que hay o fe viva o fe muerta. Y para ir cerrando ya esta parte de la escuela de hoy, quiero que compartamos algunos versículos. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá salvarse? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Estamos hablando de una diferencia entre una fe viva y una fe muerta. Podríamos decir que hay 2 realidades. Hoy dijimos que el patrón que se repetía era escuchar a Dios. Bien, lo primero que hay que hacer es escuchar a Dios. Hoy, ¿cómo lo hacemos? A través de la Biblia. Así que si queremos que nuestra fe crezca, primero tenemos que aprender qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de la Biblia. Segundo, tenemos que ponerlo en práctica. Fíjense algo interesante, que el versículo 17 del capítulo 2 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. En otras palabras, podríamos decir, como expresa Santiago acá lo que dice, si la fe viene aparte de las obras, no existe. En otras palabras, no puede haber disociación entre lo que decís y aprendés y entre lo que haces. Van de la mano, van juntas. ¿Esto quiere decir que yo soy salvo por la fe o salvo por las obras? No. Por eso Santiago sigue diciendo, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac sobre el altar? ¿Acaso? Vengo hablando, dice Santiago, ¿no? Les voy a dar unos ejemplos. Dice, ¿no ves que la fe actuó juntamente con las obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. Acá no se trata de que si somos salvos por la fe o por las obras. Te quiero decir algo. Si estudias la palabra de Dios y eso no te mueve a la acción, hay algo que estás haciendo mal. Y si estás activo, pero lo que te motiva a hacer esas acciones no es lo que aprendiste en la palabra de Dios, hay algo que no concuerda. Porque una cosa va con la otra. Por eso es importante tener en cuenta. Y sigue diciendo, si todavía no entendieron, ¿no?, con estos 2 ejemplos que le di Santiago, les voy a decir algo más, en el versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerto. Esto no se trata de si somos salvos por la fe o por las obras, si tenemos que actuar o no para ser salvos, sino que es necesario que actuemos para que nuestra fe crezca.
Ese patrón que empezó con Abel, con Enoc, con Noé, se viene repitiendo hasta estos días. Primero, oír la palabra de Dios. Segundo, actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y actuar conforme a lo que dice la palabra de Dios es atender a los necesitados, quizás sea ir en contra de tu familia, quizás sea estar en una situación que te ponga no muy cómoda. Pero yo te puedo asegurar algo. Si vos te mantenés con fe, firme, obedeciendo lo que Dios dice y no lo que dicen los hombres, en tu vida vas a ver milagros. Pero primero tenés que hacer crecer tu fe y ponerla en práctica. Porque Dios no es un Dios solo de teoría. Si no, Dios no hubiese hecho milagros. Se hubiese encargado solamente de predicar. Pero te vuelvo a repetir, las dos cosas van de la mano. Todo lo que aprendes acá, tenés que ponerlo en práctica. Y entonces Dios se va a encargar de obrar maravillas en tu vida. Amén. Muchas gracias, Matías. En realidad es la esencia misma de lo que es el Evangelio. En realidad tiene que ver con la realidad de lo que es la salvación. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es lo que realmente estábamos estudiando recién. Y este es el centro de la salvación. Es lo que perdimos a causa del pecado. Adán y Eva no creyeron a Dios. Les faltó fe y por lo tanto entró el drama del pecado, como ya conocemos tan claramente, ¿verdad? Y en esta reunión ahora de adoración al Creador, en realidad estamos adorando a Dios en todos los aspectos, estudiando su palabra, comprendiendo cómo tenemos que hacer de sábado en sábado. Ese es el plan divino, ¿verdad? Ahora vamos a rogar al Señor que nos acompañe y nos dirija en el tema que tendremos a continuación. Padre amado, gracias por todo lo que nos das. Gracias por lo que nos diste durante la semana que ya finaliza y gracias por este día de reposo. Te suplicamos que nos acompañes al estudiar hoy algo más de tu palabra que enriquezca nuestra vida espiritual. Lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Saben, mis amigos, señales eternas de amor infinito. Ahí lo tenemos en la pantalla. Como señales eternas de amor infinito. Dios nos amó desde antes que el mundo fuese. Nos amó desde la eternidad. El amor de Dios excede a todo conocimiento y será en realidad el estudio cuando estemos en la presencia de Dios durante el milenio y también en la tierra nueva, cuando el Señor haga nuevas todas las cosas. Esas señales eternas de amor infinito, amigos míos, pronto nos llevan al pensamiento que pronto la eternidad se va a iniciar. Estamos al fin del conflicto. Estamos ya llegando al puerto seguro, donde no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni tristeza. Todo habrá pasado para siempre. Qué hermoso es poder celebrar un sábado de adoración ya a pasos del sábado eterno que tendremos con Cristo para siempre cuando Él regrese. Y dice allí Apocalipsis capítulo 22, el versículo 1 al 4 leeremos. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. San Juan no alcanza a entender y por eso pone ejemplos humanos. Ustedes notaron, ¿verdad?, lo que dice allí. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal. O sea, encuentra elementos que él conocía para comparar. Algún día entenderemos lo que es el río que emana del trono de Dios, que sale del trono de Dios, tal cual leíamos recién en su palabra, ¿verdad? Y el versículo que sigue, el versículo 2 dice: En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Qué notable, ¿verdad? Que cuando estemos en la ciudad de Dios, y aquí está hablando de la eternidad,
Cuando estemos en el cielo durante ese milenio, en primer lugar, el Señor habrá de ayudarnos a comprender las muchas cosas por las cuales pasamos por el pecado y cómo nos liberó de él, ¿verdad? Y por otro lado, habrá de llevarnos a otros mundos que nunca conocimos, para que entendamos la creación de Dios. Pero saben, me llama la atención en este pasaje de las Sagradas Escrituras, y dice que estará el árbol de la vida, el árbol que por tanto tiempo nosotros dejamos a un lado por causa de la desobediencia. Allí ahora obedeceremos al Rey del Universo, comeremos del árbol de la vida y viviremos para siempre. Pero notaron, dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. En realidad, en la ciudad de Dios, me refiero a la capital, la Nueva Jerusalén, el sol no será necesario. La gloria del Todopoderoso va a superar en mucho la luz del sol. Pero habrá tiempo para el hombre. De sábado en sábado adoraremos al Creador. Por eso dice allí que aún el árbol de la vida tiene tiempo, ¿notaron? Cada mes produce sus frutos y en realidad ese árbol será como el reloj que nos marcará el tiempo también, porque nosotros, aunque viviremos eternamente, es necesario que descansemos en el santo día de reposo y que también glorifiquemos y estemos en comunión con Dios como nunca antes en ese día, ¿verdad? Y el versículo 3 agrega: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Qué hermoso día será ese, ¿verdad? Qué hermoso aquellos días de la eternidad, cuando tengamos la imagen del Padre y del Hijo en nuestros corazones, cuando realmente ahora seamos como Él es, al verlo, ¿verdad?, y al entender cada día más el carácter de nuestro bondadoso Jesús, al entender cada día más el carácter de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Días hermosos. 2 preguntas que se harán en la eternidad. Son 2 preguntas que quiero analizar con ustedes en este día, en forma muy particular. La primera pregunta dice lo siguiente: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Qué pasaje, ¿verdad? No es porque el anciano de allí que estaba en torno al trono de Dios no supiera, sino para que se recalque más nítidamente el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre la desgracia. Y sabes, tú y yo estaremos allí en ese grupo. Estos que están en torno al trono de Dios, ¿de a dónde son? ¿De a dónde han venido? Y entonces responde allí lo siguiente, el versículo 14. Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Ya no tendremos más los andrajos de esta vida. Ya habrá pasado para siempre los defectos de nuestro carácter. Ya habrá terminado realmente lo que es esta vida de tantas injusticias. De manera que viviremos la justicia de Cristo. Estaremos vestidos como estuvieron Adán y Eva en el principio, con ropajes celestiales que resplandecerán y que será símbolo de la justicia eterna de aquel que nos creó, para que seamos su compañero por los siglos de una eternidad. Ahora bien, la segunda pregunta que se va a hacer cuando estemos en la eternidad está registrada allí en el libro de Zacarías, el capítulo 13 y el versículo 6, y dice lo siguiente: y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Notaron? La pregunta que se va a hacer, y constantemente, por las huestes eternas, por los ángeles que nunca cayeron, por los mundos que nunca cayeron, por aquellos que en realidad no se cansarán de alabar el nombre de Dios, porque ahora la humanidad estará otra vez en la casa del Padre.
Seremos compañeros de los santos ángeles. Habremos de reinar con ellos por los siglos sin fin de una eternidad. Y los seres que perdimos a causa de la muerte estarán con nosotros para siempre. Nunca más habrá separación. Pero habrá una pregunta que habrá de recalcarse, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, y dice allí, ¿verdad?, que Él fue herido por nuestras rebeliones. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? ¿Qué heridas? ¿Saben ustedes que en la eternidad no habrá ni siquiera ni el menor vestigio de lo que fue el pecado? Todo habrá pasado para siempre, no habrá rastro alguno, pero habrá un árbol que no estará más. ¿Cuál será ese árbol? El árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero en lugar de ese árbol estará el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él llevará las cicatrices por la eternidad. Su entrega fue por la eternidad. Llevará las cicatrices en las palmas de sus manos. Llevará las cicatrices también en la corona de espinas que los soldados colocaron en forma brutal en aquel día, y en su costado el soldado que, por supuesto, allí lo hirió y salió un torrente de agua del sufrimiento agónico que Cristo tuvo en la cruz cuando Él nos salvó. En aquel día, ¿verdad?, glorioso, y murió por nuestras transgresiones en la cruz del Calvario. Ahora, amigos míos, resultados del sufrimiento de Cristo. Es bueno que meditemos en este día lo que Cristo hizo y por qué Él llevará por la eternidad esas señales, para que nunca más la creación entera se olvide lo que es el pecado. Dice así en Apocalipsis 7 lo siguiente: Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el templo extenderá su tabernáculo sobre ellos. Qué hermoso pasaje, ¿verdad? Estaremos en torno al trono de Dios. Estaremos sirviendo al Creador. Ese es durante el primer periodo en el milenio. Estaremos aprendiendo lo que aquí no podemos aprender, a pensar que tenemos la Santa Biblia. El Señor dio todo lo necesario para que podamos ser salvos, para que podamos vivir para siempre. Pero mis apreciados hermanos en Cristo Jesús, necesitaremos aprender del gran Maestro. Veremos su gloria, veremos también las señales, las cicatrices de lo que implica nuestra salvación. El texto que sigue dice lo siguiente: Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Las lágrimas que en esta vida ya hemos tenido van a desaparecer porque el Todopoderoso nos las va a enjugar. Y saben, esto es muy importante, porque la vida es una vida real, y la vida en la eternidad será tan real como es esta. Pero cuando en realidad tal vez notemos que alguien no está en los cielos y perdió la eternidad por su propia voluntad, la justicia de Cristo enjugará nuestras lágrimas. El Señor que nos ama, el amor de Dios insondable, sus señales cruentas de los clavos que Él llevará por la eternidad, habrá de mostrarnos realmente lo que es el amor de Dios. Ese amor insondable. Y Cristo será el personaje que llegaremos a amar más por la eternidad, de los siglos, de los siglos, de los siglos, y de los milenios, porque la eternidad no tiene fin. Llegaremos a entender cada vez más el carácter de aquel que nos amó. No habrá sol, no habrá calor, no habrá hambre, como leíamos recién, ¿verdad? Lo que costó nuestra redención, amigos míos. En la pantalla estamos viendo lo que costó esa redención. Y saben, me gusta el pasaje, he colocado San Juan 10, versículos 17 al 18 en forma profesa, porque dice lo siguiente: Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Allá en el concilio celestial, el Padre y el Hijo habían entrelazado sus manos. Si Adán y Eva pecaban, si el pecado entraba en este mundo, realmente
Él habría de morir por el ser humano, pero llegó esa hora triste, ¿verdad? Desgraciadamente nuestros padres pecaron, pero lo notable es que ahora podía alguien sacar la vida a Jesús. No, la entrega de Cristo fue una entrega voluntaria. Cristo es un ser eterno, Él tiene vida en sí mismo. Y llegaremos al momento cuando Él entrega su vida en forma específica. Y Él recalcó eso a sus discípulos. Nadie puede quitar mi vida. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida por ti. ¿Estamos entendiendo? ¿Entiendes tú? Entiendo yo. Yo pongo mi vida eterna. La entregaré en las manos de mi Padre. Corro el riesgo de la perdición eterna. Sí, pero Él nos amó. Vivió sin pecado y, por supuesto, cuando entregó su vida, sintió la terrible separación del Padre. Pero vamos a leer a continuación lo siguiente: el conflicto de Jesús. ¿Cuál era realmente el conflicto? El mismo que nosotros tenemos hoy, cuando queremos obedecer a Dios. Porque es así. Puede ser que tú frente al sábado y dices, ¿qué va a decir el vecino? ¿Y qué va a decir mis clientes? Ahora yo tengo mi negocio. No importa lo que ellos digan. Más tú tienes ahora, o tenemos la responsabilidad de llevarles el mensaje para que ellos también entiendan de la vida eterna. ¿Qué será llegar a la eternidad? Y no están ellos. ¿Estamos pensando en lo que esto significa? ¿Estamos comprendiendo? Dice allí en San Marcos 14:36 lo siguiente. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La traducción más literal: papito mío. La relación directa que él tenía con su padre. Papito mío, para ti todas las cosas te son posibles. Si es posible, quita de mí esta copa. Pero luego agregó inmediatamente: no se haga mi voluntad, sino la tuya. De manera que nuestra obediencia debe ser así. No es racional, es una entrega más, sabiendo que Dios siempre va a hacer todo lo necesario para que lleguemos a pisar el mar de vidrio y estemos por la eternidad con Él. La orden del Padre, no era fácil dar la orden del Padre contra aquel que era realmente su compañero desde la eternidad, pero más ahora había tomado la naturaleza del hombre. Por eso el texto que leeremos de Zacarías dice lo siguiente: Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere el pastor, y serán dispersas las ovejas. Todavía la profecía lo anunciaba muchos siglos antes que Cristo viniese al mundo. Todas las profecías son así. Fueron dadas para nuestra falta de fe y para que podamos tener fe. Pero saben, en ese momento el Padre ordena y da la orden que Cristo muriese de todas maneras. Y todavía clara allí, Cristo lo observa desde la cruz. Porque cuando la tierra tembló, las rocas se partieron, y aquí que los hombres huyeron, y Él quedó solo, prácticamente solo. Todos tuvieron miedo. Las ovejas serán dispersas, decía la profecía. Su agonía. Leamos acerca de su agonía nuevamente. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. E hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Allí estaba con la corona de espinas. Allí estaba ensangrentado por los latigazos del romano, ¿verdad? Allí se encontraba con una caña en su mano. Y por supuesto se hincaban con una rodilla y se burlaban. El manto rojo. A ver, ¿eres tú el Rey de los judíos? ¡Sálvate! Desiste de lo que has propuesto hacer. Y si tienes poder, ¿por qué no lo manifiestas? Amigo mío, nadie podrá entender jamás lo que fue la lucha enorme de Cristo en ese momento. Él podía haber ordenado en un instante y todo este mundo hubiera sido pulverizado simplemente. La raza humana no existiría más. Amigos, para Dios todo es posible. Pero Dios no es así. Dios no tiene ese carácter. Dios es amor.
Él nos amó por los siglos de los siglos. Continúa diciendo el texto. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Primero lo desnudaron, después le colocaban el manto, después colocaron de nuevo la corona de espinas. Hicieron todo lo que Satanás podía hacer. Los hombres, cuando se entregan a la desobediencia, Satanás los posee. Por lo tanto, mi apreciado amigo y hermano en Cristo Jesús, recordemos en este sábado, no nos entreguemos en las manos del autor del pecado, porque si nos entregamos en las manos de él, cosas de los demonios haremos realmente. Mas el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, desfigurado más que cualquier ser humano. Así como se ve en la pantalla, ¿verdad? Cristo era desfigurado más que cualquier figura humana de este mundo por nuestra redención. En realidad, su debilidad era extrema. Si Simón Cireneo lo hubiera ayudado para llevar la cruz hasta el Calvario, hasta el Gólgota cruel, él no podría haber llegado con sus propias fuerzas. Pero para Simón Cireneo le fue un privilegio conocer a Jesús, aunque realmente aún la sangre caía sobre él, porque Cristo realmente ya había transpirado gruesas gotas de sangre en el Getsemaní. No solamente esto, las entrañas de él se le podían ver por los latigazos terribles del soldado romano, pero él dio su vida. Los soldados tomaron ahora la cruz y la dejaron caer brutalmente en el hoyo preparado para recibirla, causando los dolores más atroces, pero el dolor más grande de Cristo era la separación de su Padre, amigo, era la separación de su Dios eterno, porque así era en ese momento. Ahora San Mateo 27 agrega lo siguiente. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Saben, dice allí, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. La oscuridad sobrenatural estaba en torno a la cruz del Calvario. Y aún el frío de esa oscuridad hizo temblar a los hombres. La muerte se acercaba, pero nada menos que la muerte del paciente varón de dolores y de nuestro Creador. El Padre amante ocultó aún la desnudez de Cristo en esa nube negra que circundaba la cruz, mientras la agonía mental de Cristo se cernía en forma terrible para ser nuestro poderoso Salvador. Y ahora exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sintió la separación eterna del Padre, se entregó a la muerte eterna como el ser que nunca más volvería a vivir, para que yo pueda ser salvo, y así pagó la justicia que la ley exigía. Yo como transgresor puedo ser acepto en la presencia de Dios ahora si soy fiel por los méritos de aquel que murió en la cruz del Calvario, pero ahora por fe. Lo que ya estudiamos en la lección, ¿verdad? La escuela del sábado. La fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cristo por fe se entregó a esa muerte eterna, conociendo el carácter de su Padre. Y entonces dice que entregó su espíritu y exclamó, allí como leíamos, ¿verdad? Más habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Fue por fe que se entregó a la muerte eterna. ¿Cómo no tendremos fe nosotros, amigos míos? Señales eternas de amor infinito. Allí estaba ahora tres cuerpos. Dos vivían todavía. Cristo en el centro como el peor de todos. El sol poniente porque ya estaba cerca de ponerse el sol de aquel viernes.
Cristo había muerto. Se apuraron para realmente bajar el cuerpo de Cristo, como vemos en la pantalla, y de allí lo tomaron sus discípulos. Le oraban, no podían entender cómo su amado Maestro había muerto de semejante manera. Las esperanzas de ellas estaban desplomadas. No entendían del todo el plan de salvación. Como nosotros hoy también nos cuesta entender el enorme precio pagado por nuestra redención. Y Él fue colocado allí en la tumba de José de Arimatea, como ya vimos en textos pasados, pero allí conforme a su fe. Conforme a la fe que tú debes tener hoy, salió de esa tumba en forma gloriosa. Cuando llegó la hora y el ángel poderoso del cielo descendió y dijo, tu Padre te llama. Y Cristo salió de la tumba, como nosotros también saldremos de la tumba si estamos en ella. Cristo venció la muerte, amigo mío. Cristo venció la muerte para siempre. Por lo tanto, no tenemos que preocuparnos por estas cosas en esta vida. Nuestra mayor preocupación debe ser realmente estamos unidos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Él nuestro Rey, el que gobierna nuestra vida. Por eso en la eternidad, lo dice Zacarías 13:6, se preguntará y le preguntarán los diferentes grupos, los mundos que nunca cayeron, los santos ángeles de Dios, aún nosotros mismos, le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y Él responderá, con ellas fui herido, ¿en casa de quién? De mis amigos, dice allí. Oh, amigos de Jesús para siempre. Nunca más enemigos ahora de Él. Él nos ganó. Él reconcilió nuestro corazón duro con la divinidad. ¡Cuán grande! Por eso esa transformación debe llevarse a cabo ahora. Mientras estamos en esta vida, amigos míos, en la eternidad le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Un cuarteto hermoso canta y meditemos en las palabras de este hermoso himno. Cuánto ansío ver a mi Jesús, cuánto anhelo oír su dulce voz, cuando llegue al fin la redención, con ternura le preguntaré, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido en casa de amigos míos, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. Qué dolor causé a mí, Jesús, sufrimiento amargo en la cruz, de esa historia y de un amor sin par. No me cansaré de preguntar, porque tienes las manos heridas,
heridos los pies, son heridas con que fui herido en casa de amigos míos, porque tienes las manos heridas, porque tienes heridos los pies, son heridas con que fui herido, porque te amé hasta el fin. Porque te amé hasta el fin, porque te amé con amor eterno. Cuando estemos en torno al Rey del universo, mi apreciado amigo, tal vez hoy con lágrimas pensamos en lo que significó la muerte de Jesús. Pero allá en la eternidad entenderemos más y más del amor de Dios. Dios es amante. Podemos estar desesperados tal vez por la muerte de esta pandemia que azota a la humanidad, que es una señal del fin de la historia. Podemos estar azotados por los embates económicos y tantas cosas de esta vida, pero recuerda que todo eso nos lleva a una eternidad. Ese es nuestro fin. No abandonemos al pastor que no nos abandonó jamás. Gustó la muerte eterna para que nosotros podamos vivir para siempre y podamos ser salvos y estar con Él por los siglos sin fin de una eternidad. Ahora bien, cuán grande es el amor de Dios. ¿Qué significa ser salvo? Vamos a leer en Zacarías 13, 8 y 9 lo siguiente. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 parte quedará en ella. Bueno, es un texto profético. Es impresionante lo que dice allí. Acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, de que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la 1/3 quedará en ella. O sea, una minoría se va a salvar. Dios sabe ya, pero la mayor parte se va a perder. Pero en los cielos ocurrió al revés. La mayoría, ¿verdad?, sirvió al Señor y tal vez una 1/3 parte, no sé, se fueron de la presencia de Dios y se fueron con el autor del pecado. Mas acá en la tierra nosotros habremos de ocupar el lugar que dejó vacío Satanás en los cielos. Él dio su vida para que nosotros podamos heredar la vida eterna. Con cuánta alegría deberíamos pensar en estas cosas en este sábado. Con cuánto gozo en nuestros corazones, con cuánto agradecimiento deberíamos entender y alabar al Eterno. Continúa diciendo el texto bíblico. Y meteré en el fuego a la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío. Y él dirá, Jehová es mi Dios. O sea, el Señor nos dice que realmente tendremos su imagen para siempre. ¿Por qué? Porque las pruebas de esta vida, el horno de la aflicción de esta vida, en realidad nos va puliendo si nosotros nos entregamos al mensaje de la palabra de Dios, al mensaje de su palabra bendita, ¿verdad? Y realmente amamos al Señor, guiados por el Espíritu de Dios y somos obedientes. Ahora bien, meteré en el fuego, dice allí la 1/3 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los meteré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Amigos míos, las pruebas de esta vida no pueden apartarnos, pero el Señor, no entendamos mal el amor de Dios.
El Señor no podrá llevar a los cielos a los que conservan pecados sin confesar, a los que no quieren hacer la voluntad de Dios. En esto consiste la salvación. El pueblo de Dios mismo, los que conocemos al Señor, pruébate a ti mismo en este día. ¿Estamos realmente con el Señor? ¿Amamos al Rey del universo como debemos amarle? Amigo mío, en cierta ocasión, y les digo así en breves palabras, yo pensé haber encontrado una piedra preciosa. Fui a una montaña muy lejos de aquí, en la tierra, y encontré una piedra que brillaba como oro. Y dije, realmente ahora voy a ser rico, tengo oro. Y saben, llegué rápidamente en casa, tomé una fragua, lo coloqué encima allí a la piedra para que el oro cayese debajo. Y entonces el calor aumentó. Pero yo notaba algo, que mientras aumentaba el calor, la piedra se volvía cada vez más negra y terminó simplemente negra completamente, no servía para nada. Amigo mío, ¿cuántos millones aún de cristianos y aún los que conocemos la verdad puede ser, mi hermano? Cuidado, podemos ser un oro falso, como el que yo les conté recién. No somos oro, somos oro probados en el crisol del Todopoderoso. Podemos hoy levantar nuestras cabezas con dignidad y mirar a Jesús en esta vida. Podemos orar a Jesús para pedirle perdón por nuestras ofensas, pero sabiendo que Él nos escucha y que Él nos toma de la mano y que Él nos guiará. Aquí somos imperfectos, pero aquí siendo obedientes aprenderemos la obediencia realmente en el fuego de la aflicción, como dice el texto que hoy hemos leído, ¿verdad? Tenemos una eternidad y Cristo nos llama a esa eternidad. Ese es nuestro hogar, como vemos allí en la pantalla, ¿verdad? No lo cambiemos por nada ese hogar. Por eso Jesús dice allí en Apocalipsis 3:21 lo siguiente: Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ayer hablé duramente sobre el laodicense. Reconozco que fue así. Lo que pasa es que el mensaje de Dios a la Odisea es terrible, porque habla a los que conocemos mucho la palabra de Dios. No te desesperes tú, tal vez que conoces menos, no interesa. Pero habla a los que conocemos mucho y sin embargo seremos perdidos. Y el Señor dice, yo te di todo conocimiento, te di tantas cosas, hijo mío, ¿cómo te vas a perder? Y con amor y ternura termina el mensaje ahora a la Odisea. Dice que Él golpea la puerta de nuestro corazón para que entendamos el alto precio pagado por Él en la cruz del Calvario. Por eso dice Rubén, si vencieres, yo te di el poder para que venzas. Con el mismo poder que yo vencí, tú puedes vencer hoy. ¿No quieres vencer? Si quieres vencer, ¿dónde estás? Donde te encuentres, en cualquier parte de la tierra, no importa. Acuérdate de tu Creador, acuérdate del Cordero de Dios que intercede por nosotros en la hora postrera de la historia, porque juntos estaremos pronto, por los siglos sin fin de la eternidad, con nuestros seres amados que perdimos debajo del árbol de la vida para nunca más separarnos. Y la eternidad se continuará en este mundo cuando el Señor haga nuevas todas las cosas para siempre. No cambies nada por esa eternidad. No sea que los placeres de esta vida, no sea que el amor al dinero de esta vida, no sea que la falta de fe de esta vida nos separe del alto galardón que el Señor colocó por nosotros. Sabes, amigo, te llevo a la realidad del mundo ahora, de este momento, en contraste con la eternidad de la cual recién pensábamos. Mientras veamos estos pocos cuadros en la pantalla, meditemos.
¿Sabes, amigo, qué contraste con la venida de Jesús? Muerte, tristeza, dolor, cementerios en masa. Hombres que inclusive se rebelan con rebelión y dicen ser cristianos. Hermanos míos, Cristo nos redimió de estas cosas. Y si en esta vida nos tocare pasar por pruebas terribles, no te olvides. Él sufrió mucho más que nosotros en el Gólgota cruel. Y pronto vendrá escoltado por millones y millones de ángeles y nos llevará a una eternidad. Nunca más habrá dolor, nunca más habrá sufrimiento. Las horas del sábado van terminando. Qué gozo fue este sábado. Encontrarnos para alabar al Creador, aunque sea a la distancia como estamos. Él vendrá. Poder y gloria. La batalla termina. Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder en la victoria conquistó. Venció mi buen Señor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey, cual el lirio de los valles y la rosa del salón, con amor y con ternura y unidad la transformó. Él murió para salvarme y hoy le alabo con fervor. Venció mi Salvador. Venciendo viene el Rey, venciendo viene el Rey. Es el Rey del universo y con Él habitaremos por los siglos sin fin. Vamos a orar a Dios ahora, ya despidiendo este sábado. Una semana más nos espera en esta vida. Oremos para que Dios nos use durante esa semana, para que el Señor esté con nosotros y podamos de veras en esta vida llevar el mensaje a otros que no lo entienden ni lo comprenden. Pero gustemos de la dulzura de la vida eterna ya en esta vida, porque está garantizada la salvación, a menos que nosotros la desechemos. Agradezcamos a Dios. Padre amado que estás en los cielos, gracias por este sábado feliz que nos has permitido disfrutar. Gracias por el banquete espiritual. Te rogamos que nos ayudes, Señor, ahora a mirar más allá de las estrellas, a comprender lo que realmente es la salvación y la vida eterna. Que podamos entender, Señor, lo que Tú hiciste por nosotros, para que vivamos para siempre, por los siglos de una eternidad.
Y pronto cuando amanezca el alba eterna y los ángeles canten gloria, gloria, aleluya, nosotros también podamos unir nuestras voces para alabar tu santo nombre, y así lo hagamos por la eternidad. Bendice a mis amigos esparcidos por toda la tierra, los que sufren, los que lloran, no importa, Señor. Dales esta gloriosa esperanza de este sábado feliz. En el precioso nombre de Cristo oramos. Amén. En la semana, el miércoles, a las 20 horas o a las 8 p.m., tendremos el tema Cuando la hora profética llega. Es un tema importante. Cuando la hora profética llega. Invita a tus amigos y familiares. Que el Señor te bendiga. Que el Señor, al ponerse el sol de este sábado, te dé los pensamientos del cielo y que pronto lleguemos a la Canaán celestial. Es mi sincera oración. Amén.